Dios les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a nuestro devocional, el cual se titula 7 características de un cristiano. Muchas de las veces se ha preguntado cómo se puede identificar a un cristiano entre la gente. En muchos otros movimientos religiosos son característicos por su peculiar forma de pensar, forma de vestir, forma de actuar. Pero la pregunta es cómo podríamos ser identificados. ¿Cómo podría ser identificado un seguidor de Cristo? Es importante que la gente pueda identificarnos, así como sucedió precisamente a los primeros cristianos. Ahí en Hechos capítulo 11, verso 26 dice la escritura: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces la gente pudo manifestar el carácter de aquel hombre llamado el Cristo en ellos. La gente pudo ver la forma de actuar, la forma de pensar. La gente a su alrededor los pudo dar testimonio de cómo ellos estaban actuando, de cómo ellos estaban pensando, de cómo la iglesia se estaba fortaleciendo y más que nada identificando con aquel hombre llamado el Cristo. Entonces, ¿crees que sea importante la forma en que nos ve la gente del mundo? Por eso quiero que veamos 7 características que deberíamos mostrar, 7 características que debe mostrar un cristiano en todo momento. Y lo vamos a estar considerando en estas citas. Salmo capítulo 78, versos 56 al 72. Y una de ellas es integridad. Cuando el salmista recapitula la historia de su pueblo, la historia hebrea, no halla en ella a muchos que puedan creer en Dios. Tristemente fue una historia de rebelión contra Dios. Ahí dice el verso 57, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres. Se volvieron como arco, dice, engañoso. Dios estaba buscando hombres y mujeres conforme a su propio corazón, que pudieran guiar, que pudieran ser líderes a las personas, pero así como Él lo había hecho, alguien que pudiera imitarlo a Él. El Señor lideró a su pueblo como un pastor, pero también lo estaba mostrando cómo se hacían las cosas. En los versos 52 y 53 dice la escritura: hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. El Señor quiere gente precisamente con esa integridad, y encontró a David. Dios lo escogió para que pudiera liderar a su pueblo. Y aun cuando Dios sabía que no era perfecto, pero estamos en las manos de Dios. Y estando en las manos de Dios, el rey David pudo hacer grandes cosas, porque quien nos guía precisamente es santo. En los versos 70 y 72 dice la escritura: y eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. De detrás de las paridas los trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme, fíjese bien, a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Integridad es lo opuesto a hipocresía. La palabra integridad proviene del latín que significa entero. Describe una vida indivisible, una totalidad que viene de las cualidades tales como la honestidad y la consistencia de carácter. Significa actuar de acuerdo con los valores, las creencias y los principios que afirmamos mantener. El mundo necesita gente del pueblo de Dios que se muestre con un corazón íntegro. Esta es una de las características más importantes, porque ese es el mismo testimonio que tenían del Señor Jesús. Ahí en Marcos capítulo 12, versículo 14 dice la escritura: viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz
y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Así es como veían el Señor. Y la gente necesita ver al Señor en nosotros, precisamente caminando con esa integridad. Número 2, habilidad. El ejemplo de alguien que podía ser usado por Dios con integridad y que tenía la astucia, la habilidad, el razonamiento para hacer la voluntad fue precisamente el rey David. Un joven que con el corazón, pero también con la inteligencia para hacer la voluntad de Dios en todo momento que se le presentaba la oportunidad. Fue un hombre que Dios guió en todo momento. David era un hombre de campo, era un pastor, pero también era hábil en lo que hacía y en donde él estuviera. Había aprendido a proteger a su rebaño con su onda, pero también pudo proteger a su pueblo con gran habilidad. Habilidad que Dios usó en este hombre. Y adquirió habilidades precisamente confiando en Dios. Así es que nosotros tenemos una meta. Necesitamos adquirir habilidades observando, siguiendo buenos ejemplos, escuchando la sabiduría de los demás, haciendo preguntas a los que van más adelantado que nosotros, estudiando juntamente con nuestros hermanos, pero sobre todo aprendiendo a través de la práctica. La pregunta es, ¿cómo creen que Timoteo, por ejemplo, o Tito, que fueron jóvenes, fueron grandes líderes de las iglesias donde el apóstol Pablo iba levantando creyentes? ¿Solo por conocer al apóstol Pablo? No. Son cuestiones que necesitamos aprender para que la habilidad de poder hablar y compartir las buenas nuevas a la gente sea una realidad de nuestras vidas. No nos llega por arte de magia. Necesitamos la habilidad y eso se adquiere precisamente con la práctica, la lectura, el escuchar. Número 3, amor. Vemos ahí en Hechos capítulo 21, versos del 1 al 26. Si amas a la gente, te acercarás lo suficiente hasta que ellos mismos puedan ver a Dios en ti. Porque la gente no nos va a ver, no va a creer en Dios estando nosotros tal vez en nuestros templos o iglesias o lugares de reunión. La gente va a ver al Señor cuando nosotros salimos y cuando nosotros mostramos a la gente allá afuera en el mundo la luz de Cristo. Por eso necesitamos acercarnos a ellos. Y precisamente un buen ejemplo del amor por la gente lo podemos ver en el apóstol Pablo. Fue un ejemplo de un buen pastor, porque en cualquier parte en donde él estaba o a donde él fuera, donde él se reuniera, siempre estaban los discípulos. Por ejemplo, vemos ahí en el verso 4, dice, hallando a los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. El apóstol Pablo siempre aprovechaba cada oportunidad que tenía para estar con ellos, hablar acerca de lo que es la salvación. Y tampoco desaprovechaba la oportunidad, dice la Escritura, y oró con ellos. Ahí en el verso 5 dice, cumpliéndose aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Los amó tanto que cuando llegó el momento de partir tuvo que desprenderse de ellos. El verso 6 dice, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. En su amor por ellos, el apóstol Pablo siempre les advirtió sobre los peligros que había, sobre lobos feroces, rapaces. Ahí en el capítulo 20, verso 29, dice la Escritura, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero también les demostró su amor al alentarlos, al construir su fe. Ahí en el capítulo 21, verso 19, dice la Escritura, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Necesitamos ayudar a la gente a alentarnos unos a otros.
No nada más es decir Dios te bendiga y con eso yo estoy demostrando mi amor. No solamente es decir hermano te amo, es demostrar no solamente a los de la fe, sino también a los de afuera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que el Señor nos mostró. Número 4. Servicio. El profeta Gabo advirtió al apóstol Pablo de lo que le esperaba en Jerusalén. Y precisamente por eso le rogaron al apóstol Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, dice, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús, por el servicio a Dios. La pregunta es: ¿solo recibiremos las cosas buenas y las no tan buenas las desecharemos? Una de las cosas que me sorprenden es la integridad con la que servía Job. Él ofrecía un sacrificio todos los días por cada uno de sus hijos que tenía, diciendo: por si en alguno hubiera pecado contra Dios. Su servicio hacia Dios estaba en todo momento, no solamente por él, sino por sus hijos, por lo que los rodean. Perdón, en la integridad con la que él mostraba en su corazón a Dios, siempre estaba la mentalidad de servir a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y fue recompensado, aun cuando tal vez lo perdió todo. En su corazón él estaba el estar bien delante de Dios. Sus palabras cuando dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, dice: has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice la Escritura: en todo esto no pecó Job con sus labios. Jesús estableció el modelo de servicio y se puso él como ejemplo. Él dijo en Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y estas palabras fueron el motivante para que el apóstol Pablo estuviera dispuesto a seguir y a servir a nuestro Señor Jesús. Aquel que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Por eso tenía aquella convicción el apóstol Pablo, diciendo: si mi Señor pudo dar su vida en rescate por muchos, sirviendo, él decía: ¿por qué yo no? Y esa es una de las preguntas. ¿Qué estás dispuesto a dar por servir a tu Señor? Llevamos 4 características, nos faltan 3. Pero piensa, ¿qué estás dispuesto tú a dar por tu Señor? Dios te bendiga. Esta historia continuará.